Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 27 minutos. Retomamos la información sobre el Consejo de Seguridad y el Consejo de Ministros que se adelantó las últimas horas en la Casa de Nariño y los anuncios del Gobierno Nacional frente a la sustitución de cultivos en el Catatumbo. Tenemos comunicación con el consejero de Paz de Norte de Santander, el doctor Luis Fernando Niño. Doctor, escuchaba usted al presidente de la República, a la directora de sustitución de cultivos, en el sentido de ofrecer hasta 1.280.000 pesos para los campesinos que arranquen esta parte inicial de la sustitución de cultivos. ¿Cómo lo ve usted para iniciar esa intervención en el Catatumbo? Muy buenos días, Carlos, a usted y a toda Colombia que nos ve en esta hora de la mañana. Efectivamente, hoy estamos desde Bogotá. Ayer con el señor gobernador viajamos a la ciudad para poder entablar algunas reuniones con ministerios y estuvimos muy atentos a los anuncios del señor presidente en el Consejo de Ministros. Frente al tema de sustitución de cultivos, tenemos dos aspectos relevantes. Uno es que podamos determinar cuáles son las familias, las personas, los lugares en donde se va a desarrollar esta operación que hablaba la directora de cultivos y el señor presidente, porque los planes que han pasado en la historia del Catatumbo no han funcionado, y no han funcionado porque efectivamente se quedan a mitad de camino porque son muchas personas y son más de 50.000 hectáreas de coca. Y el punto clave está en poder administrar el tiempo de la erradicación al del nuevo cultivo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque mientras la persona arranca la mata, tiene que vivir de algo, y ese punto es el punto de inflexión, llamémoslo así, y es donde han fracasado PENIS y los demás programas que han pasado. Por ejemplo, Sardinata y Tibú no les ha ido bien en los programas anteriores y la gente ha tenido mucha dificultad. Esperemos que pues con esta propuesta, más la de las conversaciones de paz en territorio, nos ayuden a desescalar el conflicto que tantas víctimas ha traído al norte de Santander y que ayer ustedes vieron, seguíamos en combate en las Mercedes, Sardinata y en Tibú. Estamos hablando de muchísima gente, porque si solo los, digamos, los desplazados de esa violencia que sembró el ELN fueron más de 55.000. Estamos hablando de cuántas familias para recibir ese sueldo de 1.280.000 pesos inicialmente, como usted lo decía, para quitar la mata, para empezar esa sustitución. De entrada estamos hablando de 30.000 familias de entrada, es decir, a partir de mañana, si el decreto de conmoción interior comienza a funcionar mañana, tendríamos que tener listo lo de 30.000 familias que están en todo el Catatumbo, que no son solo las que salieron, porque salieron 55.000, pero el Catatumbo tiene otra población allá que está con esta mata sembrada. Algunos tienen cultivos alternos. Ahí es donde tienen que llegar los otros programas, es lo que venimos haciendo con el gobernador, otros programas, porque por ejemplo, listo, quitamos la coca, pero ¿y qué vamos a sembrar? Cacao, decía el presidente ayer, café, pero el precio del mercado, las vías, el agua, porque allá el agua es un tema muy complejo para otros cultivos, la coca porque ya la adecuaron a funcionamiento sin agua o con gran cantidad de agua. Sin embargo, estos planes de procesos transitorios no se logran en 90 días, es lo que estamos tratando de insistir, lo vemos con buenos ojos, pero hay que verlo técnicamente para que funcione. La segunda parte, decía la directora de sustitución de cultivos, tiene que ver con créditos de 15 a 20 millones para el nuevo cultivo, y eso sería por un año más mientras pues, nace la nueva mata. ¿Alcanzaría el tiempo? Bueno, hay cultivos en que sí, pero lo que sucedió con los anteriores programas es que nunca llegó la ayuda. Es decir, llegó la ayuda humanitaria, le llamémosle el 1.200.000, y ese 1.200.000 sirve para el día, para vivir el mercado del mes, pero no para el proyecto productivo, porque yo le quiero contar a los colombianos, bueno, arranco las 5 hectáreas que yo tengo en mi finca. Un ejemplo, soy campesino, me tocó obligado por la violencia o porque no hay más nada, sembrar coca en mi finca. Pero cuando arranco la mata, pues no tengo que comer, ese 1.200.000 me va a servir en la transición a mi nueva vida, a mi nuevo cultivo. Y si cultivo, por ejemplo, palma o cacao, pues tiene una duración hasta de 9 meses. En palma tiene una duración más larga. Mientras pasa ese tiempo, yo tengo que comer, tengo que vivir. Y ese es ahí es donde debemos trabajar de manera urgente.
Doctor Luis Fernando, me llamó la atención el anuncio del presidente de la República en el sentido que él y sus ministros ya hablaron con las comunidades en el territorio y ya está listo un proceso de paz. Usted es el alto consejero de paz del departamento. ¿Usted conoce cuál es ese procedimiento, cuál es ese planteamiento de ese proceso del que nos habló el presidente? Claro, Carlos, es el Pacto Social por el Catatumbo, eso lo ha liderado, bueno, el gobernador desde que se postuló a su candidatura, nombró el proyecto de gobierno de la gobernación como Catatumbo Territorio de Paz, Norte de Santander Territorio de Paz. Y todas las acciones van encaminadas a eso. Ahora, lo que decía el doctor Amaya ayer, creo que está como director saliente de planeación, es que sí se conversó con todas las organizaciones sociales, con los indígenas, con todas estas organizaciones que están allí. Eso está muy bien. Pero el punto clave aquí, Carlos, que de pronto le quiero contar a todos los colombianos, es el proceso de paz territorial. Porque nosotros no podemos estar, y se nos hemos hecho llegar al señor presidente personalmente cuando hemos estado reunidos con ellos en estos 46 días, pero también por otros emisarios. Y es que si bien es cierto, la paz ha funcionado por sectores, en el norte de Santander es inmediato instalar un plan de paz territorial que incluso las partes en confrontación lo han pedido, que lo hemos llamado mínimos humanitarios. ¿Y qué quiere decir esto? Que avance rápidamente, porque no es lo mismo el norte de Santander que el Cauca, aunque pareciera que tuviera las mismas condiciones. Y es que avancen rápidamente unos diálogos, un desescalamiento de mínimos humanitarios que permitan avanzar los otros proyectos. Les pongo un ejemplo. Ustedes vieron las imágenes ayer de 2 eventos en el Catatumbo. El ELN entregaba 22 secuestrados, entre ellos 3 menores de edad, en una zona de convención, y al mismo tiempo había un ataque armado a la estación de policía de Las Mercedes. Ese es el Catatumbo. Y ahí, en ese Catatumbo, tenemos que llegar con los proyectos de inversión social. En medio de eso, no vamos a poder lograrlo. Entonces es por eso que ahí es donde el presidente habla de una negociación de paz específica para el Catatumbo, y eso tiene que comenzar inmediatamente. ¿Pero paz con quién si están suspendidas las negociaciones con el ELN? Después de la masacre de toda esta gente, más de 60 personas muertas. ¿Paz con quién? Ahí es donde el gobierno tiene que definir cuáles son los parámetros que él está planteando en este Consejo de Ministros. De lo contrario, todos estos proyectos que se anunciaron ayer, va a ser muy difícil hacerlos en la región porque el combate sigue. Eso no ha cesado. Consejero, no es menor que han pasado ya 40 días desde que se decretó el estado de conmoción interior en el Catatumbo. ¿Qué han pasado en estos 40 días? ¿Se ha podido avanzar en algo? ¿Cuál es la situación de la gente y cuál es la situación en territorio? Bueno, las reuniones que sosteníamos ayer es que ya, de acuerdo a lo que pasó la semana pasada en el Consejo de Seguridad y Paz que el presidente adelantó en la Casa de Nariño, porque se levantó el PMU, porque quedamos sentados en la mesa algunas organizaciones como el Ejército, la Policía, la Gobernación, algunas entidades del Estado regional, se levanta el PMU, el presidente toma la decisión que a partir de esta semana tienen que estar por lo menos una persona de cada ministerio y de cada agencia en Tibú, o sea, es decir, para que el gobierno nacional haga presencia en la zona. Pero lo que ha tocado a la gente, es que esto es lo que hay que explicarle a Colombia, lo que toca a la gente de manera tangible hasta el momento es la ayuda humanitaria, es decir, lo que hemos podido hacer en los albergues y en los puntos de recepción de las personas. En la zona del Catatumbo, los avances de nuestra fuerza pública, que está controlando el territorio para generar seguridad, para poder hablar en poco tiempo de los planes de retorno. Pero los demás programas y proyectos, pues obviamente no van a llegar de manera inmediata. Les pongo un ejemplo, la Universidad del Catatumbo o el mejoramiento de las vías principales en la comunicación del Catatumbo. Eso no se va a hacer en 90 días, por supuesto. Eso tiene un proyecto más largo, pero eso es lo que está pidiendo la comunidad, que se vean ya en el territorio las acciones, y por eso pues guardamos esperanzas que con las instrucciones que dio el presidente ayer en ese Consejo de Ministros puedan hacerse de manera inmediata en el Catatumbo las acciones que allí publicaron. Él es Luis Fernando Niño, es el consejero de Paz de Norte de Santander, y su lectura de lo que ha sido ese Consejo de Ministros
con miras a lo que es la solución que tiene el Catatumbo, la violencia que está azotando esta zona del país y las soluciones que deben estar llegando a través de este estado de conmoción interior. Gracias, doctor Niño, muy amable. Muchas gracias y seguimos, y gracias por la solidaridad con nosotros, muy amable.